Vale, entonces, nada más recordando un poco lo que estábamos viendo el viernes, justo nos quedamos viendo este tema de anualidades y perpetuidades crecientes. Ya comentamos un poquito sobre las anualidades y perpetuidades crecientes vencidas. Y nada más nos quedamos, ¿cuál sería la versión anticipada? Pues simplemente es multiplicar por 1 más i la fórmula de la anualidad vencida y pues ya obtenemos estas fórmulas de acá. Entonces, por ese lado es como bastante directo, nada más acordándonos de esta igualdad que ya hemos visto algunas veces, que ya sea el valor presente o el valor futuro, una anualidad anticipada lo puedo obtener como la vencida por 1 más i. ¿Por qué? Por esta lógica de que como que nos regresábamos a tiempo menos 1, suponiendo que existe este tiempo, y simplemente nos íbamos un periodo hacia adelante. Ok, entonces, esto fue donde nos quedamos. Vamos a hacer un par de ejemplos donde lo vamos a poder resolver con estas anualidades que acabamos de ver, pero esto nos va a dar un poco vamos a abrir la puerta a esta posibilidad de generalizar esto para que sea más sencillo. Entonces, ejemplos. Calcular el valor presente de las siguientes series de pagos. Entonces, inciso A, vamos a tener la siguiente línea del tiempo. Entonces, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto está en los periodos que sean, meses, años, lo que sea. Y el primer pago va a ser de 13. El segundo pago va a ser de 19, 25, 31, 37, 43 y 49. Vale, esa es una serie de pagos algo curiosa. Supongan una i mayor que 0, no necesitamos saberla, solo queremos anotar la expresión de cómo calcularíamos esto. Ok, entonces, queremos el valor presente de estas cosas. Tiempo 0, queremos esto. Okay. Entonces, pues, la manera más, por así decirlo, simple, lo primero que podríamos pensar, pues sería simplemente llevarnos estos flujos a valor presente, lo cual es correcto, pero pues al final sería una suma de 7 términos. Entonces, creo que podríamos simplificarnos un poquito eso. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ponerlo en términos de cosas que sepamos. Entonces, lo primero que noto es que esta serie de pagos va creciendo, ¿ok? Entonces, por ahí va a haber un componente creciente. Ahora, ¿notan un patrón en esta serie de pagos? ¿O va creciendo aleatoriamente? No, 6. Ahí es la diferencia, ¿no, maestro? Exacto. Va creciendo de 6 en 6. Ok. Entonces, al 13, si yo le agrego 6, obtengo el 19, y luego si yo le agrego 6, obtengo el 25, bla, bla. Como estas preguntas que luego nos hacían en los exámenes de admisión, ¿no? De ¿cuál es el patrón, cuál es el siguiente término de esta serie? Ok, entonces, va aumentando de 6 en 6. Eso es un dato importante. Ok, entonces, esta serie de pagos la podemos ver como lo siguiente. El primer término, si le quitamos ese componente que va aumentando 6, pues me queda, por un lado, estos 6, ¿y cuánto me falta para completar el 13? Son 7. Ok. Ahora,
a este término de 13 le tengo que sumar 6. Entonces, le voy a sumar estos 6. Perdón. Entonces, voy a quitar este signo de más porque como que se puede confundir un poquito. Ok, entonces este 13 lo desglosé de 6 y 7. Ahora, a este 13 le tenemos que sumar 6 para llegar al 19. Entonces voy a sumar este 6. Entonces aquí me va a quedar 12. Como se lo sumé a este 6, pues este 7 me sigue quedando igual. 12 más 7 dan 19. Ahora, le tenemos que sumar 6 a este 12 para llegar al 25. Aquí es 18 y aquí es 7. Luego aquí le volvemos a sumar 6. Esto es 24 y esto es 7. Le volvemos a sumar 6. Esto es 37. 36 y 7 y 42 y 7. Así es como puedo desglosar estos pagos. Por un lado, tengo unos pagos que van aumentando, que empiezan en 6 y van aumentando de 6 en 6, que básicamente esto es 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, así hasta 6 por 7. Es decir, esto es una anualidad creciente, simplemente multiplicada por 6. Y abajo tengo una serie de pagos iguales, nivelados, que son de 7. 7, 7, 7, así 7 veces. Entonces, este valor presente lo puedo calcular como la suma del valor presente de dos anualidades. La primera, que es una anualidad normalita, con pagos de 7, que sería un 7 por una A vencida de 7 pagos a tasa I. Y la segunda, que es una anualidad creciente. Es, de nuevo, esto es 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3. Entonces es una anualidad creciente multiplicada por 6. Esta es una IA también vencida, de 7 pagos también. Estás ahí. Y pues ya sería solamente desglosar esta fórmula. ¿Alguna duda de cómo obtuvimos el valor presente de esta cosa? ¿Cómo obtener el valor presente de esta cosa? Es un poco de observación y de un poco de práctica. O sea, no es como que se me haya ocurrido de repente. O sea, sí tienes que observar un rato la serie para intentar desglosar esta serie de pagos. ¿Cuál es el problema aquí? Pues como que no es como tan, ¿cómo se llama? Tan obvio, ¿no? O sea, sí, como insisto, sí hay que echarle un ojo más o menos un tiempo para pensar en esta forma. Vamos a ver otro ejemplo. Esta anualidad va a tener 5 pagos, entonces esto es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos son 1000, 820, 640, 460 y 280. Vale, entonces primero la pregunta más importante. ¿Existe un patrón en estos pagos? Pues ahora es decreciente y hay que restarle, ¿no, bro? Sí, ¿cuánto habría que restarle? Pues hay que hacer la resta, a ver. 180. Gracias. Ok, muy bien. Entonces el primer término es 1000, luego le resto 180 y obtengo el 820. Le vuelvo a restar 180 y obtengo el 640 y así nos vamos. Ok. Aquí lo importante es que hay un patrón aritmético. ¿Ok? Entonces siempre que hay un patrón aritmético, como que eso ya nos da indicios de que esto lo puedo desglosar en componentes que tengan que ver por ahí una anualidad creciente. Y eso es lo importante. Si aquí hay un patrón, por ejemplo, que primero le resto 180 y luego 160 y así, como que ya no es muy posible que logremos desglosarlo así. Entonces tiene que haber un patrón aritmético y que los términos
le sumes o le restes en este caso el mismo término cada vez. Entonces le restamos 180. Por ahí tiene que aparecer ese 180. Entonces, en los 180 se lo estamos restando. Entonces vamos a ponerlo aquí negativo. Entonces, ¿a qué número tenemos que restar 180 para que nos quede este 1000? Pues es este 1180. Entonces el primer término lo voy a desglosar como 1180 menos 180. Si hago esto me quedan 1000. Ahora para pasar al segundo término, pues quedamos que le vamos a restar otra vez 180. Este va a ir sobre este de abajo. Entonces en lugar de restarle 180 le voy a restar 360. Y este de acá pues lo voy a pasar igual, 1180. Entonces si hacemos este 1180 menos 360, me va a dar este 820. Luego el siguiente término le volvemos a restar 180, vamos sobre este, entonces esto es menos 540, y esto es 1180 de nuevo. Esto es 1180, le vamos a restar 180, es menos 720. 1180, y le volvemos a restar, esto me queda menos 900. Ya volví a desglosar esta cosa en dos anualidades. Una anualidad de pagos nivelados de 180, y la otra, todos tienen signo de menos, entonces vamos a obviarlo un poquito. Esto es 180 por 1, 180 por 2, 180 por 3, así hasta 180 por 5. De nuevo es una anualidad creciente multiplicada por menos 180. Entonces el valor presente lo puedo calcular como 1180, que es una A normalita de 5 pagos a tasa I, la que sea. Y mi anualidad creciente, por así decirlo, está multiplicada por 180, menos 180. Entonces esto es menos 180 por una IA de 5 pagos, la tasa I. De nuevo, al final se pudo desglosar, pero pues no es como tan directo. Entonces, quisiéramos una forma como de poder hacer esto un poco más directo. Es decir, por ejemplo, aquí arriba, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que los términos van de 6 en 6 y sabemos que la anualidad empieza en 13. Entonces, esa información debería de ser suficiente como para poder encontrar el valor presente sin tener que andar haciendo estos desgloses. Acá abajo lo mismo. ¿Qué es lo importante? Que la serie empiece en 1000 y que le vamos restando de 180 en 180. Entonces, el tema que sigue, que es, vamos a generalizar todo esto, es justamente, se le conoce como la fórmula general para anualidades cuyos pagos siguen progresiones aritméticas. Y con esto simplemente nos va a bastar conocer el primer término de la anualidad y cuánto le estamos sumando o restando para obtener los siguientes términos. Con esa información va a ser suficiente para esa fórmula y ya no tenemos que hacer estos desgloses que pueden costar un poco de trabajo. Ok, entonces, a mí me cuesta un poco de trabajo, pero igual si a ustedes se les facilita más, pues está también muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a esa fórmula. Entonces, fórmula general, la cual se le conoce también como fórmula PQ, para anualidades. Cuyos pagos siguen una progresión aritmética. Vale. Entonces, consideremos la siguiente anualidad vencida.
Entonces, tengo la siguiente anualidad. Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, 3, así hasta tiempo n. ¿Ok? Entonces el primer pago de esta anualidad va a ser un pago de P. El siguiente pago a este P le vamos a sumar una Q. Después, al siguiente, a este anterior le sumamos una Q, es decir, esto es P más 2Q. Y así hasta P más N menos 1 Q. Ese va a ser mi enésimo pago. Básicamente por eso se conoce como fórmula PQ, más que nada por la notación. P es el término con el que empezamos la anualidad y Q es cuando le vamos sumando cada vez que avancemos en la línea del tiempo. Entonces es una anualidad vencida, entonces quiero calcular el valor presente un periodo antes del primer pago, es decir, aquí. Entonces el valor presente va a ser igual a, pues, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hemos hecho prácticamente todas las clases, que es llevar cada uno de estos flujos a valor presente a tiempo cero. Para esto vamos a consideremos una tasa efectiva por periodo y mayor que cero. Entonces, si estos pagos son mensuales, mi tasa es mensual, si estos pagos son anuales, mi tasa es anual, etc. Ok, entonces el primer término, que es P, me tengo que llevar un periodo hacia atrás. ¿Cómo me lo llevo? Pues simplemente esto es P por una BI. Luego el siguiente pago, que es PQ, me tengo que llevar dos periodos hacia atrás. Es decir, esto es más P más Q. Todo esto multiplicado por BI al cuadrado. El siguiente término, que es P más 2Q, me lo llevo tres periodos hacia atrás. Y así hasta el último término, que es P más N menos 1Q. Me lo tengo que llevar N periodos hacia atrás. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente la primera idea intuitiva, que es llevarnos todos estos términos a valor presente. Ok, entonces vamos a separar, vamos a agrupar P's con P's y Q's con Q's. Entonces, esto va a ser igual a P, que va a multiplicar a BI, más BI al cuadrado, más BI al cubo, y así hasta BI a la N. Y por otro lado, la Q va a multiplicar a, esto no tiene Q, es BI al cuadrado, más 2BI al cubo, perdón. Así está N menos 1 BI a la N. Ok, entonces, esta suma de acá es una suma aritmética, perdón, es una suma geométrica, pero ya tiene nombre. De hecho, es, imagínense un flujo, ¿qué estamos haciendo aquí? BI más BI cuadrado más BI al cubo, etc. Pónganle un 1 acá antes de cada uno y es un flujo de 1 que está a tiempo 1, nos llevamos a tiempo 0. Luego el que está a 2, a tiempo 0 así hasta tiempo n. Esto es el valor presente de una anualidad vencida con n pagos a tasa I. Entonces, esto es P por esta ADN tasa I. Y ahora de esta voy a simplificar una BI. Entonces, esto es Q por BI. Y ahora hacia adentro queda BI más 2BI al cuadrado más bla, bla, bla. N menos 1. BI a la N menos 1. Ahora de nuevo, hay que notarle un parecido a esto. Y esto es, a tiempo 1 tengo un flujo de 1 y me lo llevo a valor presente. A tiempo 2 tengo un flujo de 2 y me lo llevo a valor presente.
Y así hasta tiempo n-1. Es decir, tengo una anualidad de la forma, el primer pago es 1, el segundo pago es 2, así hasta n-1. Eso es una anualidad creciente. Solamente que esta anualidad creciente tiene n-1 pagos. Es decir, esto es el valor presente de una anualidad creciente de n-1 pagos. ¿Estás ahí? Entonces, esto va a ser igual a P por una ADN, ¿estás ahí? Más Q por BI por una IA de n-1. ¿Estás ahí? Esta podría ser una forma, pero igual vamos a poner esta fórmula a ver si podemos simplificarlo un poco más. Esto es P por una ADN, ¿estás ahí? Más Q por BI. Y la fórmula de esta anualidad creciente, pues es el valor presente de mi anualidad anticipada, en este caso es n-1, menos n-1 por BI a la n-1, todo esto sobre I. Vale. Entonces, voy a pasarme a la otra hoja. Vale. Vamos a expandir un poco esto. Esto es P por mi ADN, estás ahí, más Q por BI. Y lo de adentro me queda esta ADN-1 anticipada, estás ahí, menos N por BI a la N-1, más BI a la N-1. Todo esto sobre I. Entonces, esto vamos a ponerle una carita feliz. Entonces, ahora nada más vamos a fijarnos dónde vamos a agrupar este término con este de acá. Vamos a ver qué da eso. Entonces, ¿dónde este valor presente de esta anualidad anticipada más BI a la n-1? Esto va a ser igual a, la fórmula de esta cosa es 1 menos BI a la n-1, todo esto sobre D, porque es anticipada, y pues le sumo esta BI a la n-1. Esto es 1 menos BI a la n-1 más D veces BI a la n-1, y todo esto sobre D. Esto es 1 menos, si simplifico esta BI a la n-1, esto es BI a la n-1, que multiplica a 1 menos D, todo esto sobre D. Y nada más como recordatorio, vamos a ponerlo así, esto va a ser igual a, como un recordatorio de unas equivalencias que ya vimos, 1 menos D va a ser igual a 1 más I a la menos 1. O una BI. Entonces, aplicando esa equivalencia, esto me queda 1 menos, esto es una BI por BI a la n menos 1, me queda BI a la n. Todo esto sobre D. Y pues ya esto ya tiene una forma de algo conocido. Esto es una A anticipada de n pagos. Estás ahí. Entonces, así, carita feliz, va a ser igual a P por una ADN, estás ahí,
más Q por BI. Aquí lo adentro dijimos que me queda, esto es una anticipada, tasa N I menos N, BI a la N menos 1, todo esto sobre I. Okay, ya casi terminamos. Ahora, pues ya voy a, por último voy a meter este término BI a cada uno de estos humanos. Para esto solamente recuerden que otro recordatorio. Recuerden que puedo obtener el valor presente de mi anualidad anticipada con el de la vencida, multiplicándolo por 1 más I, que es lo que hemos ocupado. Entonces, de esto puedo despejar y obtengo que el de la vencida lo puedo obtener como el de la anticipada por una BI. Okay. Con este recordatorio, ahora sí. Ya, por último, esto es P por una ADN a tasa I, y esto es Q. BI por esta anualidad anticipada, pues justo es esta de acá, esto me queda una anualidad vencida, menos N, BI a la N menos 1 por una BI, esto me queda N, BI a la N, y todo esto sobre I. Pues esta es justo la fórmula general PQ para el valor presente de una anualidad vencida. Entonces, hasta aquí la... Vamos a ver. Vale, entonces, esa es nuestra fórmula para el valor presente de una anualidad vencida. ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí? Pues que básicamente no necesitamos desglosar las series de pagos como lo hicimos al inicio del apunte de hoy. Simplemente necesitamos P, que es el término con el que empezamos los pagos, y Q, que es la razón aritmética a lo que van creciendo o decreciendo, porque Q también puede ser negativa, estos pagos. ¿Alguna pregunta de esta fórmula? Y ahorita vamos a ver obviamente ejemplos, pero creo que ya facilita un poco las cosas. No, por el momento no, pues. Okay, voy a pasar a la otra hoja, entonces. Bueno, entonces ya tenemos el valor presente, falta el valor futuro, pero podemos ocupar este truco que hemos ocupado. Entonces, ahora, para el valor futuro, ¿cómo obtenemos el valor futuro con respecto al valor presente? Pues tengo el valor presente a tiempo cero, simplemente me lo llevo en periodos hacia adelante. Entonces, esto implica que el valor futuro va a ser igual a... Entonces, tengo que multiplicar cada uno de estos términos por 1 más I a la n. Entonces, el valor presente de esta cosa por 1 más I a la n, pues me va a quedar el valor futuro de esta cosa. Entonces, esto es P por una S de n tasa I más Q igual el valor presente de esta cosa multiplicado por 1 más I a la n. Esto me queda el valor futuro. Luego por aquí hay un menos. 1 más I a la n por B a la n. Esto es un 1, entonces simplemente me queda n. Y pues aquí es entre I.
Entonces la fórmula del valor futuro. Mi anualidad vencida queda así. Vale, entonces, un ejemplo rápido. Ejemplo. Calcular el valor presente de la siguiente anualidad. Entonces, mi anualidad se va a ver de la siguiente manera. Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, así hasta tiempo 8. El primer pago va a ser de 5. El segundo pago va a ser de 7. El siguiente pago va a ser de 9. Y así nos vamos a ir hasta el pago octavo, que va a ser de 19. Vale. ¿Qué es lo que observamos o qué es lo más importante que tenemos que verificar antes de saber que podemos ocupar la fórmula PQ? Es que los términos de esta anualidad tengan una progresión aritmética. Esto pues, es relativamente sencillo observarlo en esta porque pues van aumentando de 2 en 2. De 5 pasamos al 7 y luego al 9 y así hasta el 19. Entonces, que ocurra eso es lo más importante porque así ya sabemos que podemos ocupar la fórmula PQ. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la fórmula PQ? Pues P indica en qué término voy a iniciar mi serie de pagos. Entonces, este primer pago va a ser de 5. Y Q me va a indicar el término en el que voy aumentando o disminuyendo los pagos. En este caso, Q va a ser igual a 2. Entonces empiezo en 5 y los pagos aumentan de 2 en 2. Ya, simplemente con eso ya puedo aplicar la fórmula del valor presente. Y pues así, ocupando la fórmula, el valor presente va a ser igual a P, que es 5, por una anualidad, el valor presente de una anualidad vencida de 8 pagos, en este caso, porque son 8 pagos acá, a una tasa I. Luego más Q, que es 2, que esto va a multiplicar a, de nuevo, este valor presente, menos N, BI a la N, y todo esto sobre I. Lo que sea. Y listo. Ya, simplemente pues, hacer la talacha, calcular el valor presente de esta cosa, y ya. Entonces, pues se dan cuenta de esta fórmula PQ, simplifica bastante los cálculos para resolver este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta de cómo lo aplicamos? No, pero claro. Vale, entonces, a ver, nada más hay que revisarnos tantito esto. En el primer anualidad, ¿cuál sería P y cuál sería Q? Gracias, Paola. Como bien dice Paola, P sería 13, porque 13 es el término con el que empezamos la serie de pagos. Y Q, que es de cuánto en cuánto van cambiando, en este caso creciendo, pues va a ser 6, porque a este 13 le sumamos 6 y obtenemos el siguiente, luego le volvemos a sumar 6 y así, así. ¿Ok? Muy bien. Y en el inciso B, ¿cuál sería P y cuál sería Q?
P sería 1000 y Q sería menos 180. Exacto. Gracias, Andrea. De nuevo, P es el término con el que empezamos la serie de pagos, en este caso es 1000. Q, en ningún momento dijimos que no podía ser negativa. Entonces, en este caso, en lugar de sumarle, le estamos restando. ¿Y cuándo le estamos restando? Pues 180. Entre cada pago y pago. Entonces, en este caso, P sería 1000 y Q sería menos 180. Ok, entonces, pues básicamente nuestro problema se reduce a identificar P y Q y pues aplicar fórmula. Vamos a ver algunos casos particulares de esta fórmula PQ. Entonces, casos particulares de la fórmula PQ. Entonces, cuando P va a ser igual a Q y ambas son igual a 1. El valor presente entonces va a ser igual a P por una A de N tasa I, en este caso P es igual a 1, más Q, que también es 1, por una A de N tasa I, menos NBI a la N, todo esto sobre I. Esto va a ser igual a I veces ADN tasa I más ADN tasa I menos NBI a la N, todo esto sobre I. Simplifico de acá ADN tasa I, esto es por 1 más I, menos NBI a la N, todo esto sobre I. Y una anualidad vencida por 1 más I, pues me va a quedar mi anualidad anticipada. Esto menos NBI a la N, esto sobre I. Y esto ya tiene nombre, esto es una anualidad creciente. Y pues hace perfectamente sentido porque como se ve cuando P y Q son iguales a 1, recuerden, empezamos con P, es 1, el segundo pago es P más Q, que es 1 más 1, 2, el tercer pago es P más 2Q, que es un 3, y así hasta N, que es P más N menos 1 veces Q, que en este caso sería 1 más N menos 1, que es N. Entonces, pues el caso particular, pues es esta fórmula de anualidad creciente. Pero así como hay anualidades crecientes, pues entonces también va a haber anualidades decrecientes. Solamente que pues, justamente ya con esta fórmula PQ vamos a poder obtener la fórmula más rápido que como la obtuvimos la de la anualidad creciente. Entonces, nuestro caso particular van a ser las anualidades decrecientes. Son aquellas anualidades que tienen la siguiente serie de pagos. Entonces, esto va a tener una serie de pagos muy particular, que básicamente va a ser tiempo 1, mi pago va a ser de n, tiempo 2 va a ser de n menos 1, tiempo 3 va a ser de n menos 2, y así hasta tiempo n menos 1 va a ser de 2,
en tiempo n va a ser de 1. Esta va a ser mi serie de pagos en particular, que le vamos a conocer como anualidades decrecientes. Ok, entonces quiero calcular tanto el valor presente como el valor futuro de estas cosas. Podríamos, sí, llevarnos todos a valor presente, pero la ventaja es que ya conocemos la fórmula PQ. Entonces, para el valor presente, notemos que podemos ocupar la fórmula PQ, donde, entonces, P es el pago con el que empezamos la serie. En este caso, P va a ser igual a N. Y Q es cómo vamos avanzando en los pagos. Pues al primer pago le restamos 1, después le restamos 1 y así sucesivamente. Es decir, P, Q va a ser igual a menos 1. Así, el valor presente, el valor presente de esta cosa va a tener igual una notación particular. Estamos hablando de valor presente, entonces va a ir una A, pero ahora antes de esta A va a ir una D de decreciente. Se dice igual en inglés, entonces aquí sí coincide esta letra. Esto encerrado en un paréntesis. ¿Cuántos pagos son? Van a ser N y mi tasa de interés I. Entonces, el valor presente, es decir, esto tiempo cero, es mi DA de N tasa I. Entonces, ocupando la fórmula PQ, esto va a ser igual a, el valor presente es P por una A de N a tasa I más Q, que en este caso es un menos 1, por una A de N a tasa I menos N B I a la N, y todo esto sobre I. Vale. Este menos 1 sobra. Es esto menos esto. Ok, entonces pues vamos a ver qué podemos llegar. Esto es N por I por una ADN tasa I menos ADN tasa I más N B I a la N. Todo esto sobre I. Simplemente desarrollé la resta de acá. De aquí voy a juntar las N's. Esto me queda N. Perdón, un paso antes. Nada más una observación aquí. Observación. I por una ADN tasa I, pues esto es simplemente I por 1 menos B a la N sobre I. Pues estas I se van. Entonces, I por ADNI me queda 1 menos B a la N. Entonces, ahora sí, esto me queda N por 1 menos B a la N menos AN tasa I más N B a la N. Todo esto sobre I. N por B a la N. Y esto es menos N por B a la N. Entonces estos dos se van. Y por último esto me queda N menos A de N tasa I. Todo esto sobre I. Entonces, por lo tanto, el valor presente de esta anualidad decreciente vencida con N pagos a tasa I va a ser igual a N menos el valor presente de esta cosa sobre I.
Entonces, pues con esta anualidad pasa, es más o menos el caso de la anualidad creciente. Al final, hay muchas formas en las que podemos ver una anualidad creciente. Sí, es de A, de A. Hay muchas formas en las que podemos ver una anualidad, en las que podemos tener una anualidad creciente, porque pues, hay muchas formas en que puede aumentar el pago. Sin embargo, pues a la que identificamos con la notación particular de IA, pues es a esa que va aumentando, que empieza en 1 y va aumentando de 1 en 1. En este caso tenemos lo mismo. En realidad podemos tener muchas anualidades decrecientes. Esta no es la única que decrece, obviamente, pero esta particular, la que va a empezar en N y va a disminuir de 1 en 1 hasta llegar a 1, es a la que le vamos a llamar como la anualidad decreciente y la que va a tener esta fórmula de acá. ¿Qué es lo que observamos? Que al final, pues todo es una consecuencia de esta fórmula general PQ. Entonces, si bien sí es importante conocer la notación, es decir, si un día ven esto, pues ¿a qué se refiere? Ah, pues esta anualidad. Yo preferiblemente o personalmente, yo escogería más bien acordarme siempre de la fórmula PQ y aplicarla siempre de forma general, que por ejemplo acordarme de esta fórmula. Pero bueno, cada quien insisto. La ventaja de Matefin es que pueden darle el approach que ustedes quieran. Vale. Ya nada más para terminar. Para el valor futuro, de nuevo, el valor futuro es igual al valor presente por 1 más c a la n. Entonces, el valor futuro igual tiene su notación. Esto es una S de valor futuro, es decreciente, entonces va a ir una D. Esto encerrado en paréntesis, de n pagos a tasa I. Pues esto es multiplicar simplemente esto de acá por 1 más c a la n. Entonces, esto me va a quedar n por 1 más c a la n menos. Este es un valor presente, que si lo multiplico por 1 más c a la n, me va a quedar el valor futuro. Entonces, me queda n por 1 más i a la n menos una s de n a tasa i. Todo esto sobre i. Entonces, mi fórmula de valor futuro es esta de acá. Vale, entonces, la siguiente clase, que es el miércoles, vemos las anticipadas de estas cosas, que igual nada más va a ser sobre la vencida hacerle una multiplicación. Vemos un ejemplo de este tipo de anualidades. Y ahora sí nos pasaríamos a el último tema, que es las anualidades crecientes y decrecientes continuas. Que como vamos a ver, es un caso particular de lo que ya habíamos visto. Ya tenemos una fórmula general de anualidades continuas, nada más es un caso muy particular. Pero bueno, eso lo estaremos viendo miércoles y viernes. Si no hay ninguna pregunta, aquí le dejamos y nos vemos entonces el miércoles.